Es evidente que hablar de un sistema de capitalización de ahorros es hablar de un sistema económico, de una ingeniería económica, que lo que ha logrado es desarrollar un pensamiento muy aventajado respecto a toda la experiencia que tiene ya el capitalismo como sistema de producción de riquezas, como sistema de producción de bienes, de consumo, de bienes o insumos para la producción de bienes, la producción de tecnología y la producción de servicios. Es desde el mercado proveniente de la actividad privada, de la propiedad privada, desde el mercado desarrollado por emprendedores, innovadores, que se desarrolla la riqueza. El Estado no desarrolla la riqueza, el Estado no está creado para desarrollar riqueza, el Estado está creado para administrar nuestros derechos, para protegernos en nuestros derechos, en nuestras libertades, para cobijarnos en esa compleja ingeniería de derechos y obligaciones en todos los contextos de la actividad social que hacen a todos los contextos o confines del Estado como una gran organización administrativa. De ahí que sea una empresa, pero no una empresa para producir riquezas o bienes, sino una empresa para construir la organización adecuada de la sociedad que le permita producir riquezas. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El Estado es una gran empresa política, social, jurídica, es decir, es un emprendimiento porque es una compleja organización, es una ingeniería, que nos debe permitir el crecimiento económico, financiero, cultural también, por supuesto, científico, como sociedad, y eso obedece a la natural actividad privada, a eso que muchos doctrinos llaman la magistratura privada. Pero la magistratura pública, que es el Estado en sí organizado como esa autoridad monopólica que nos imprime, digamos, las reglas del juego, que nos indica cuáles son las reglas del juego y con poder monopólico, bueno, si ese Estado a su vez te dice que va a manejar tu economía, va a manejar tus finanzas, te va a imponer las reglas del juego de modo absolutamente unilateral y monopólico, y bueno, ahí sí estamos mal. No somos viables como país, no seríamos viables, porque ese es el socialismo. El socialismo lo que plantea es socializar los bienes de producción, socializar los esfuerzos personales, socializar los derechos a través de una idea, de una abstracción que es la justicia social, de que todos somos iguales socialmente, cuando en verdad todos somos iguales ante una ley que nos reconoce como individuos. Somos todos iguales ante un orden jurídico que a todos nos reconoce como individuos distintos, diferentes, pero que tenemos por la condición de personas, por la condición de seres humanos, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, unos para con los otros y a su vez para con el Estado y el Estado para con nosotros. A Uruguay le falta un gran debate, pero un debate importante, en serio, en todos estos temas económicos, financieros, ante la opinión pública explicándoles en qué consiste un modelo de país. A Uruguay le falta un gran debate de modelo de país. Nos debemos los uruguayos un profundo debate como sociedad organizada respecto a qué modelo de país queremos, porque estamos atándolo con alambres, estamos simulando vivir procesos electorales cada 5 años desde una fuerza populista, revolucionaria muy dañina, que lo único que está haciendo es perpetrar todo su afán, su vocación histórica de llegar al socialismo comunista en el Uruguay. Me refiero al Frente Amplio junto al PCNT. Es lo único que están haciendo. Porque si no, no sería posible estar debatiendo un tema de estas características que debe ser una discusión evitable. Uruguay no tendría que estar discutiendo este tema, sino que tendría que estar discutiendo cómo perfeccionar el sistema de polipilaridad, por ejemplo, si se le puede incorporar también un pilar de capitalización colectiva de pronto, es decir, que la actividad, qué sé yo, industrial del vidrio, que la actividad bancaria o financiera, que la actividad de la construcción también pueda tener una caja colectiva de capitalización de los ahorros, de los aportes a esa caja, como sucedía antes con la caja de AFE, del tren. Sucedió con otras cajas también, que eran de colectivización, de capitalización colectiva, no individual. Yo sigo considerando que la capitalización individual es mucho mejor incluso, pero se pueden combinar.
y discutir en serio un modelo de país. Porque a medida que vos capitalizás la sociedad desde los naturales esfuerzos del trabajo, es una maquinaria sustentable, se sustenta a sí misma en un círculo virtuoso de formación de capital para invertir ese capital y reinvertir capital, y va a provocar que, bueno, la multiplicación de fuentes de trabajo, más industria, va a ser un país convocante de migración también, vamos a necesitar más gente para que venga a trabajar, más inversores, cuando vean que es un país con plena seguridad jurídica, que hay estabilidad jurídica. A su vez va a generar el hábito del ahorro. La gente va a entender qué significa el ahorro cuando es capitalizable ese ahorro a través de un sistema de interés compuesto, porque ese dinero se invierte en emprendimientos empresariales y comerciales. Uruguay va a tener un límite como sociedad chica, por lo tanto se tendrá que crear en un futuro un régimen de capitalización de los ahorros que abra a más porcentajes de inversión en el exterior, en vez de un 15%, quizá un 30%, o ir gradualmente de un 15 a un 25, a un 30, 35%, porque va a llegar a un techo, pero toda esa capitalización en el exterior se vuelca a nuestro país, porque va a rendir frutos en cada uno de los ahorristas individuales que van a capitalizar aún mucho más de lo que puedan capitalizar en el limitado contexto económico de nuestro mercado, que es muy chico porque somos poca población y a su vez es muy chico porque hay mucho Estado y poca actividad privada en un país de poca población. Eso nos debemos como país. Nos debemos un gran debate como modelo económico, macroeconómico, sustentable y de desarrollo, y no esta porquería de estar hablando de monopolizar un sistema de reparto para llevar toda la plata al BPS, robándole a 1.500.000 uruguayos a tres empresas privadas que hace 28 años que trabajan y paralizando toda la actividad económica, comercial, industrial, empresarial, que está movida por estos ahorros y este capital que el BPS junto al PICNT robarían por constitución. Convierten incluso a nuestra constitución en un instrumento del robo, de la confiscación, desde lo constitucional, convertirán a Uruguay en un Estado ladrón que roba ya por constitución, instalando una política de Estado que nos plantearía un país en este sistema de la seguridad social como un país monopólicamente, absolutamente socialista, que no admite la propiedad privada, no admite la legítima actividad privada, no admite la actividad privada comercial, industrial, profesional, pero a su vez no reconoce los derechos adquiridos que son parte integrante y pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho. Desconoce a nuestro propio Estado de Derecho y a los principios jurídico-constitucionales consagrados por la Constitución de la República. Y creo no equivocarme cuando considero que este plebiscito del PICNT, de acuerdo al artículo 330 de nuestra Constitución, es un atentado contra la Constitución. Creo que es el único argumento más fuerte que tenemos a nivel jurídico constitucional como para haber inhabilitado lo que en nuestro régimen electoral, de acuerdo a la Corte Electoral y de acuerdo al régimen electoral que la Constitución plantea, no hay muchos elementos de qué agarrarse cuando tratamos la materia de fondo de un contenido plebiscitario. Es demasiado formalista, en rigor es muy formalista nuestra constitución y nuestra ley electoral, perdón, es muy formalista en cuanto al régimen de mayorías, presentación de papeletas, en tiempo y forma, pero esos son los aspectos formales, son el cascarón. Ahora, tenemos muy poco material de derecho electoral que hable de los contenidos, de la materia plebiscitaria. Porque ahí está el gran asunto. Si la materia plebiscitaria comporta un atentado contra la Constitución, tenemos que tener un organismo jurisdiccional, en este caso sería la Corte Electoral, que tenga la potestad de inhibir ese proceso plebiscitario, que tenga el poder y el deber de inhibir ese acto plebiscitario. Y en este caso hay dos grandes elementos. Los funcionarios públicos están inhabilitados por Constitución para llevar a cabo esta actividad proselitista de junta de firmas, propaganda,
propaganda incluso en la Universidad de la República, en centros de estudio, acometiendo claramente con lo que prohíbe la Constitución, es decir, actividad proselitista en nombre de la función pública en calidad de funcionarios públicos, integrados a sindicatos del PICNT desde esos funcionarios públicos, COFE, sindicato de UTE, de FENAPES, etcétera, los sindicatos que llevan a cabo este plebiscito, que son todos los sindicatos de todos los funcionarios públicos del país y también de la actividad privada, por supuesto, pero en materia de funcionarios públicos están inhibidos, están inhabilitados para hacer una actividad de estas características. Y por otro lado, el contenido plebiscitario en sí, que pervierte nuestro orden jurídico, porque es un atentado a nuestra estabilidad jurídica, le daría efecto confiscatorio a ese robo, es decir, perdón, efecto retroactivo a ese robo, a ese proceso confiscatorio de los 24.000 millones de dólares, le daría efecto retroactivo, quedando la gente en un caos institucional de régimen de seguridad social, porque quedarían expuestos, por un lado, a la confiscación de sus propios bienes capitalizados durante el esfuerzo de muchos años, bienes que ya integran su propiedad privada, sus patrimonios, si le quitarían esa propiedad privada, que es un derecho adquirido, le quitan a las empresas el derecho adquirido de operar legítimamente en el mercado de inversiones y de clientes, le quitan también los derechos adquiridos de propiedad por el crecimiento de sus rentabilidades y además prohíben el derecho inviolable de propiedad privada. Por lo tanto, todo esto junto, a mi criterio, comporta un atentado contra la Constitución. No se puede admitir que la Constitución nos diga que la propiedad privada es un derecho inviolable, que está en el enunciado de los fundamentos de nuestro Estado, artículo 7, artículo 32, que es un derecho inviolable, artículo 36, que toda la legítima actividad que proviene de ese derecho inviolable de propiedad privada, la actividad comercial, profesional, industrial y cualquier tipo de actividad legítima también sea prohibida, que se prohíba todo esto en el ámbito privado, no se puede admitir que eso se introduzca en la Constitución, porque además a nuestra Constitución ahí la convierte en un instrumento inorgánico, siendo nuestra ley suprema, la que nos da el orden jurídico, es el ordenador de la casa, y quedaría como un instrumento esquizofrénico, inorgánico. En el derecho se considera que la ley debe ser orgánica, debe ajustar cada una de sus piezas perfectamente a un todo, a un orden, y esa ley a su vez debe ser un factor que se integra a un orden, que es el orden jurídico, que es un todo que funcione armoniosamente. ¿Y en dónde estaría, digamos que, el parámetro, la medida de que haya un todo que funcione armónicamente? En la Constitución, que es la fuente legitimadora de cada una de las normas o leyes que en nuestro Estado se legislan. Es la fuente de juridicidad por excelencia que le da valor jurídico o imperio jurídico a cada una de las normas que se legislan desde el Poder Legislativo. Uruguay realmente se debe un gran debate en todos estos temas. Un debate en cuanto a su calidad democrática, su calidad legislativa, la calidad de su Estado de Derecho y a su vez modelo económico de país. ¿Qué modelo queremos? ¿Qué modelo queremos? Pero no podemos seguir dependiendo de estas endogamias políticas que cada quien con su librito y conviviendo como si fuera una convivencia saludable con una fuerza totalitaria, malversante, que está haciendo todos los deberes para cumplir con un plan internacionalista, que es el comunismo instalado desde esa doctrina que es el socialismo del siglo XXI, promulgada, propuesta, propalada por el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla. Estamos en esa instancia histórica en Uruguay. Estamos discutiendo algo que no debe ser discutible, la monopolización de modo ilegal e inconstitucional de un régimen de seguridad social que se lo pretende utilizar so pretexto de perjudicar la organicidad y la coherencia de nuestra Constitución y todo nuestro orden jurídico. Lo que los comunistas quieren precisamente, deteriorar a tal extremo el orden jurídico de un Estado de Derecho republicano y democrático con separación de poderes, como para que la población se vea convencida de ir a un nuevo modelo
político, jurídico, con una nueva constitución. Están buscando eso. Están siempre buscando atacar a la Constitución. Lo hicieron por la vía legal, con un montón de leyes de orden público que desconocen las disposiciones constitucionales. Ahora van directamente contra la Constitución. Y Carolina Cose y Yamandu Orsi, fórmula presidencial que se nos dice lamentablemente que hoy ganarían en segunda vuelta, no se manifiestan al respecto. No explican por qué no están de acuerdo con este plebiscito. Tendrían que ser, como dijo muy bien el diputado Conrado Rodríguez ayer, conminados. Se les tendría que exigir que dieran las explicaciones técnicas de por qué no están de acuerdo con este plebiscito del PIT-CNT, en dónde encuentran ellos todos los factores negativos que no lo hacen recomendable. Vamos a una pausa.